Bueno, iglesia, ¿se acuerdan que hay diferentes tipos de materiales como el papel que cuando se rompe lo podemos unir? ¿Cierto? Entonces yo descubrí una cosa mágica que sirve para pegar tela, cuero, que se llama silicona líquida. Yo no sabía que esta cosa existía. Ustedes pueden pegar globos, un globo con otro. Hoy vamos a hacer clase de manualidades. Ustedes pueden pegar cualquier tipo de material con esta silicona líquida y queda pegado. Pero resulta que hay otro tipo de pegantes como la cinta mágica. La cinta mágica es espectacular, claro que es carísima, no la vaya a dejar ahí al alcance de sus hijos. Esta cosita vale 10,000 pesos, imagínense esta cosa. Pero deja el papel pegado espectacular. Este billete lo rompí en dos, pero por eso de que el tiempo en televisión es tan caro, entonces ya se los pegué y miren, quedó perfecto con cinta mágica. Nosotros podemos pegar diferentes cosas con diferentes tipos de pegantes, ¿cierto? Para mí el pegante en la relación con Dios también existe, o en la relación con las personas. Nuestras relaciones se pueden romper, ¿cierto? La relación con Dios, la relación con los hijos, la relación con el esposo, pero si nosotros le echamos pegante, la relación va a volver a estar junta. ¿Y de qué les quiero hablar? Hay un primer elemento que es el que hace que las relaciones se rompan. Y tengo un video que les va a mostrar esto. ¿Qué está pasando? Cristi hizo eso. Tan chiquito y mostrando esa naturaleza pecaminosa tan grande, ¿no? Echándole la culpa a la hermana. Lo que ustedes no saben y lo que pasó antes en el video es que él estaba feliz echándose así talcos, y cuando yo lo vi fui por el camarógrafo, y cuando el camarógrafo llegó, entonces él ya estaba en posición de no, tengo que aparentar que la culpable es Cristi. Lo mismo pasó en el jardín del Edén. Imagínense que en el jardín del Edén están las serpientes y de repente le dice a Eva, come manzana. Entonces la Eva llega y se zampa el fruto prohibido y se lo come, y va corriendo donde el marido y se lo da, y el marido también se lo come, y de repente entra Dios a la escena igual que mi marido y dice: niños, ¿qué está pasando? Y ellos están ahí escondidos de Dios. Están escondidos y Dios les dice: ¿qué está pasando? Y ellos: la culpa es suya, no, la culpa es suya, la culpa es suya. Entonces cuando Dios les dice: bueno, ¿qué pasó? Ellos dicen, entonces Adán comienza y dice: es que la mujer que me diste. O sea, culpa a la mujer y culpa a Dios. Y luego Eva dice, o sea, tan inocente, ay, tan bueno Adán, ay, tan taradito, ¿no? Y Eva dice: la serpiente me engañó. Ay, no, pues, tan brutica, pobrecita yo. Es que es más fácil echarle la culpa a otros que asumir nuestra responsabilidad, ¿cierto? Entonces, la Biblia nos cuenta una historia de un personaje que se llama Saúl. Saúl desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios 2 veces, y Saúl hizo que su relación con Dios se rompiera. Resulta que la primera vez fue porque él tenía que esperar al sacerdote que viniera e hiciera el holocausto, y él se desesperó y la gente comenzó a presionarlo y él dijo: oh no, ¿qué vamos a hacer? Y entonces la gente le dijo: ya, tiene que hacerlo, y entonces él hizo el holocausto. Pero entonces cuando llegó el sacerdote, entonces el sacerdote le dice: ¿qué pasó? ¿Usted por qué hizo eso? Y él dice: no, la culpa es de la vaca, no, es que el pueblo me presionó, y es que el perro, y es que el gato, y el elefante, la jirafa. O sea, yo no soy el culpable, yo me lavo las manos, ¿cierto? Y luego Dios le da una orden, y es que van a conquistar el terreno de los amalecitas, pero tienen que matar a todo el ganado, a todo lo que encuentren, todo tenía que desaparecer. Cuando de repente llega el profeta y oye: ve, mu, entonces dice: ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué es eso que estoy oyendo? Y él dice: no, es que solo dejamos las ovejas y las vacas más bonitas para ofrecerlo en el holocausto. O sea, el tipo mintió, se justificó, hizo trampa,
escondió su pecado. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl rompió su relación con Dios, pero la dejó rota. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el final de Saúl? Termina con una bruja. Ay, bruja, ¿será que me voy a morir? Pues claro, menso, se va a morir. Y consultándole a la bruja, pues terrible. Él nunca restituyó, él nunca unió su relación con Dios y él se separó de Dios. Pero resulta que hay otro... entonces cuando nosotros rompemos nuestra relación y cuando nosotros nos justificamos, cuando no pedimos perdón, cuando no nos arrepentimos, entonces dejamos la relación rota. Pero cuando nosotros nos arrepentimos es como si fuera el pegante. Ese pegante que va a unir mi relación a la de otra persona o a la de Dios, como en el caso de Saúl. Espérense que es que este pegante es de una bendición. Vamos, amigo, tú puedes, sal, así como la bruja de Saúl. Entonces resulta que Saúl no pegó su relación con Dios porque se justificó. Y nosotros podemos usar este pegante que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo, que significa cambio de mente e implica una evaluación de muchas cosas hechas en el pasado. Entonces usted pone el botón de pausa y usted evalúa qué hice en el pasado. Y conlleva a la comprensión de la culpa personal. O sea, me pongo la lupa y digo, uy, le embarré en esto, ¿cierto? Y el reconocimiento de haber hecho algo mal, sin explicación. Va ligada a la necesidad de un cambio de conducta, de actitud y como indicio de un arrepentimiento verdadero. Entonces, yo me hago stop, me evalúo, miro qué cosas estoy haciendo mal y cambio de camino. Entonces, ahí nosotros vemos el verdadero arrepentimiento. Cuando yo digo la culpa es mía, no, la culpa es de la vaca, ¿cierto? Entonces ahí comienza ese principio del arrepentimiento. Cuando yo busco esa parte del error que yo cometí y digo, ¿qué tengo que hacer para enmendarlo? Ahí va a haber un cambio. La Biblia dice en Hechos 3, del 19 al 20, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado a ustedes. Resulta que mi hijo tenía una práctica de pecado. Entonces un día el Espíritu Santo me dice, yo ya estaba a punto de dormirme, ya me estaba medio durmiendo, y me dice, ve que Daniel está pecando. Y yo, no, Dios, yo tengo sueño, no quiero ir. Y el Espíritu Santo otra vez, ve que Daniel está pecando. Entonces yo le dije, súper descarada, súper cómoda, le dije, ve tú, Espíritu Santo, tú lo puedes convencer de pecado mejor que yo. Entonces el Espíritu Santo me dice, no señora, vas a ir tú y vas a ver que él está pecando. Entonces efectivamente él estaba pecando porque cuando uno hace algo en lo oculto, uno está pecando. Y uno sabe o no. Cuando uno esconde algo es porque cuando el río suena piedras lleva. Bueno, entonces imagínense que al otro día yo estaba histérica. Entonces yo fui a donde Dios y le dije, estoy histérica, lo quiero matar, chino, porque hizo eso, no sé qué. Entonces Dios me dice, bueno, vamos a hacer algo. Lo primero, entonces yo le dije, nos mintió a ti y a mí. Entonces Dios me dice, bueno, vamos a hacer algo. Te vas a calmar, porque tú en este momento estás pecando, porque tú estás brava. Entonces cálmate, inhala y exhala. Y ahora lo vas a perdonar. Entonces yo dije, listo, entonces lo voy a perdonar. Entonces comencé a perdonarlo. Señor, tengo mucha rabia, no sé qué. Y Dios me dijo algo que yo tenía que hacer con él, que ahorita les voy a contar. Entonces, siguiente día, además domingo, o sea, ni siquiera puedo pelear mi marido y yo contra él, sino yo sola contra el chino. Y no le puedo contar a mi marido, pues porque me le tiro la prédica. Entonces, ni modo. Entonces yo, madre soltera, ahí con el chino, adolescente. Entonces le digo, bueno, Dani, el Espíritu Santo y yo, pero estábamos con el Espíritu Santo, no estaba sola. El Espíritu Santo y yo estamos bravos contigo porque me mentiste. Y no solo me mentiste, sino que también pecaste. Ay, la culpa no es mía, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, así como cuando chiquito, igualito. Entonces yo dije,
yo estaba que lo mataba otra vez y yo, Señor, ¿qué hago? Y Dios me dijo, acuérdate lo que te dije. Entonces le dije, Dani, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que yo también pequé y yo tuve una práctica parecida a la tuya de pecado, pero quiero que sepas algo. Dios a mí me ayudó a salir, Dani. Y así como Dios me ayudó a salir, Dios te puede ayudar a ti a salir. El chino quedó impactado y lo enganché inmediatamente y me dijo, sí, mami, yo pequé. Yo estaba haciendo eso que tú nos has dicho que no debemos hacer. Yo lo estaba haciendo y perdóname, me equivoqué. Entonces, así como decía mi amigo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. O si no, Jesús no hubiera tenido que venir aquí, ¿verdad? O levante la mano el que no es pecador. Entonces todos somos pecadores. Entonces, frescos, relájense. Lo importante es que nosotros nos podamos arrepentir de nuestro pecado, que fue lo que nos hizo nuestro amigo Saúl. Entonces, imagínense que el problema son las excusas. Entonces nosotros levantamos una manada de excusas, ¿cierto? No, es que era muy temprano, no, es que era muy tarde, no, es que estaba muy cansada, no, es que llovió, es que fue una tarde de lluvia, es que fue una mañana de verano, es que fue una tarde de invierno. Y comenzamos a inventar una cantidad de excusas y también una manada de culpables. Es que la culpa es de mi marido, es que la culpa es de mis hijos, es que la culpa es de mi jefe. Y al que más le echamos la culpa es a Dios. Y Dios dirá, pero yo ni velas tengo en este entierro. Usted pecó porque se le dio la gana, hermano. Entonces no me eche la culpa a mí, ¿o no? O si no, el siguiente al que le echamos la culpa es a la iglesia. Claro, es que la culpa es de mi líder, es que la culpa es de la iglesia. Hay un letrero gringo que yo quiero leerles y dice lo siguiente. Bueno, antes quiero decirles algo. Yo voy a tener que rendirle cuentas a Dios y cuando yo esté frente a Dios voy a estar cara a cara con Dios. Y ahí no va a haber excusa que valga, ni culpable que valga, porque vas a ser tú y Dios. Y nadie más. Entonces quiero leerles este letrero gringo que encontré. Dice, peligro, camino equivocado, devuélvase. Entonces eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Peligro, camino equivocado, devuélvete a Él. Resulta que, desde mi punto de vista, Saúl tenía un Dios con D minúscula, que era el que gobernaba su vida, que no era Dios, el verdadero Dios, el Dios con D mayúscula. Y ese Dios era Él mismo. El egoísmo hace que el yo se ponga en el lugar de Dios. Cuando yo pienso más en mí que en otros, cuando solo pienso en el beneficio de mi carne, Dios no es Dios en mi vida. Yo sé que Dios es Dios en mi vida cuando hago lo que a mi carne no le agrada. Entonces, ore y lea la Biblia. Ay, no, más tardecito. Eso es de Dios, porque es contrario a lo que mi carne quiere hacer, ¿verdad? Pero también yo puedo hacer lo terrenal o puedo irme por la carretera ancha y pavimentada del placer. Y ahí yo estoy alimentando a mi carne. Ay, un ratico más de siestica. Ay, un sueñito más. Ay, comamos postrecitos. Ay, no perdonemos, vieja bruja. En ese momento yo estoy alimentando la carne. Yo estoy alimentando al yo. Y en ese momento el yo se trepa en el lugar de Dios. El yo comienza a reinar. Y el yo comienza a demandar. Mírenme, apláudanme, háganme venias. Y más, y más, y más. Ese yo es incansable. Entonces resulta que si yo quiero y decido vivir para Dios, yo debo llevar mi cruz cada día. Y yo tengo que ir por el camino angosto y pensando en términos de eternidad. ¿Por qué? Porque si tú alimentas el yo, tú estás pensando en términos del día a día, del hoy. Pero si tú piensas en eternidad, tú vas a pensar en términos espirituales. Resulta que Dios estaba buscando a un hombre conforme a su corazón. Un hombre cuyo Dios no fuera él mismo, sino este hombre que hiciera todo lo que Dios quería que hiciera. Y para eso este hombre tenía que estar muerto. Entonces Dios encuentra a David. David murió. David fue un hombre que vivió una vida de muerte. Lo primero que yo veo es que David murió a él mismo. David murió a su propia vida. Entonces David llega y por defender unas pinches ovejitas ahí que tenía, 3 ovejas que tenía, eran 3 ovejas que había en su rebaño, no tenía ni 100, tenía
poquitas ovejas. Y hasta los hermanos se burlan, ay, tú el que cuidas las ovejas, las pocas ovejas de mi padre. Y entonces él está ahí cuidándolas, pero cuando vienen el oso y los leones, él defiende con su vida esas ovejas. Luego defiende el nombre del ejército de Dios, porque este Goliat filisteo viene a atacar al ejército de Dios, a burlarse de Dios, y él ofrece su vida para que Goliat muriera. Nadie le aseguraba que iba a vivir, ¿o sí? Ah, no, eso fijo, viene el gigante de 3 metros y él llega y tú le da y se cae. Nosotros sabemos la historia hoy, pero él no sabía esa historia. Él estaba ofreciendo su vida a cambio de este Goliat. Y luego tiene que ofrecer su vida para ser trabajado y formado en el palacio del rey. Resulta que el rey, que se llamaba Saúl, le encantaba jugar tiro al blanco con David. Entonces iba caminando David y Saúl sacaba su espada y ¡piu!, contra la pared. Y David corría, me va a matar el rey, me va a matar el rey. Y esto pasó durante muchos años. Yo calculo 15 años. Y es que Saúl tenía que correr, David tenía que correr de Saúl. En 1 Samuel 16, del 21 al 22 dice, la unción que Dios había puesto sobre Saúl fue quitada y de repente vino un espíritu inmundo que lo atormentaba de día y de noche. Por esta razón David tiene que ir al palacio del rey. Pero Saúl quería matarlo porque Saúl tenía miedo de David. En 1 Samuel 18:12 dice, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Entonces Dios estaba en la vida de David y Saúl lo sabía. Entonces Saúl le tenía rabia y Saúl lo quería matar. Entonces durante muchos años David tiene que huir del palacio y Saúl lo persigue para matarlo. Y David decía, pero ¿por qué no hay matafilisteos en cambio de intentar matarme a mí? Yo soy solo un ser humano, soy un perro muerto, decía David. Bueno, entonces allí cuando David tiene que huir del palacio, él tiene que morir a más cosas. Por eso él es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él no estaba aferrado a su vida, ni él estaba aferrado a su mejor amigo. Y la despedida de Saúl y David es impresionante porque ellos lloran y ellos dicen, nosotros nos amamos. Y Saúl, ahora esto lo usan también como que ellos eran gays, ellos no eran gays, lo advierto, no. Pero entonces imagínense que está ahí llorando, está llorando Jonatán, está llorando David y Jonatán le dice, yo sé que tú vas a ser el heredero. Yo ahí veo una grandeza en Jonatán porque yo veo que el man dice, ese reino me tocaba a mí, pero usted es más que yo. Y entrega, él tiene que morir a su amigo Jonatán y también tiene que morir a su esposa que es entregada a otro tipo, imagínense, qué porquería, guácala. Bueno, y no solo eso, sino que también tiene que morir a sus sueños, porque él estaba ya en el palacio, ya iba a ser más fácil, ya estaba en el terreno de ser rey, entonces ya podía ser rey, ¿cierto? Luego, en repetidas ocasiones Saúl intenta matarlo y este David es como hierba mala, ¿no? Hierba mala nunca muere. David estaba ahí. Bueno, luego pasan 15 años y David ya se hace rey. Y David, me impresiona lo que dice la Biblia, porque David también pecó. Y lo que me impresiona es que la Biblia dice, en la época en la que los reyes iban a la guerra, David estaba echándose una siestica. Motocito. Como ustedes. Hoy están juiciosos, hoy no se han dormido. Un aplauso para ustedes. Muy bien, niños. Entonces David estaba echándose su siestica mientras todos los reyes estaban en guerra y llega él y se levanta al mediodía y se va a la ventana a ver qué pesca. ¿Usted qué está haciendo ahí? Ese no es su lugar, señor don rey, usted debería estar en la guerra. Entonces de repente ves a esta mamacita, yo creo que ella se le había mostrado más de una vez y yo creo que él la había mirado más de una vez. Entonces, ¿qué hace el rey? Entonces llega el rey, la manda a llamar, se la come, la deja embarazada, mata al marido y no solo eso, se hace inmenso. Aquí no ha pasado nada. Como todo lo hizo a escondidas, nadie se dio cuenta. Y él creyó que él podía engañar a Dios, pero no. Entonces llegó el profeta Natán
y lo confrontó, al igual que el profeta Samuel había confrontado a Saúl. Entonces aquí vemos la diferencia entre ellos dos. Entonces llegó Natán y le dijo, bueno, David, yo creo que Natán estaba que se hacía pipí del susto, porque imagínense, voy a ir a ver al rey y el rey me puede matar después de que le diga lo que le voy a decir. Pero bueno, entonces llegó Natán a donde el rey y le dijo, bueno, David, lo que pasa es que había un señor que tenía una oveja y la cuidaba como si fuera su hija, y de repente llegó un hombre rico a la casa del vecino, llegó a visitarlo y para darle comidita, entonces cogió la oveja del pobre y se la tragó. Entonces David se enfurece y dice, maten a ese hombre. Entonces Natán le dice, es que ese hombre es usted, señor rey. Pero David no dijo, ay no, la culpa fue de Betsabé, que se me estaba mostrando, y no es que vino el marido. Y entonces, no, David hizo algo impresionante, fue que David dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdón, Dios, yo he pecado. Y él se arrepiente. Y el Salmo 51 a mí me impresiona. ¿Saben qué es lo que más me impresiona? La versión de Message, porque dice, Dios, por favor, coge mi pecado y restríegalo así, sácale el mugre, Belrosita, Fab, Top, todos los jabones habidos y por haber, para que salga mi pecado y sea limpio. Entonces, lo más impresionante es que Dios perdona a David. Pero no solo eso, el Espíritu de Dios nunca se alejó de la vida de David. Lo siguiente que veo yo de por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, no es solo porque se arrepiente y confiesa su pecado, sino es también porque David amaba la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo veo yo eso manifiesto en la Biblia? Resulta que Saúl cogió el arca y se la trajo a una guerra, como el amuleto. Como el Salmo 91 abierto en la sala. Ahí, ¿cómo está? ¿No tiene una Biblia así en la sala? Está abierto en el Salmo 91. Esa es protección para mi casa. Nada que ver. La Biblia no es para dejarla ahí abierta, es para leerla. Léela. Entonces imagínense que David coge. Gracias. Esos aplausos me sirven para tomar agua. Entonces imagínense que llega David y coge el arca y dice, yo quiero ir por el arca. Entonces primero hace un intento fallido, pero después dice, no, yo tengo que traer el arca al lugar donde pertenece, que es Jerusalén. Entonces David hizo lo siguiente, cada 7 pasos hacía un sacrificio. Entonces les voy a mostrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sacrificio. Vaca, ovejo, carnero, ternero, muerto. Siguientes 7 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oveja, ternero, vaca, muerta. Imagínense cuánto costó este sacrificio para llevarlo hasta el lugar donde tenía que ser. Dicen que se hicieron más o menos 3.500 sacrificios para llevar el arca hasta Jerusalén. Entonces costó una fortuna, ¿o no? Y no solo eso, sino que David rodeó ese lugar con 4.000 músicos y 288 personas que cantaban. Él dejó un modelo de adoración que es el que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿cuál es el que tú eliges? ¿Cómo quién quieres ser? Como Saúl que no se arrepintió, que no restauró la relación con Dios, que tuvo una relación rota con Dios, o como David, que pegó su relación con Dios, que aunque su relación con Dios se había roto, él pegó la relación con Dios. O también puede ser la relación con otras personas, con personas que son importantes para la vida de nosotros. La Biblia dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y yo veo en David un especialista en la muerte, en aborrecer aún su propia vida. Él también tiene que morir al reino porque su hijo Absalón quiere quitarle el reino y él sencillamente decide morir a ese reino. Él también tiene que morir a las concubinas porque Dios dice, bueno, mijito, usted tiene 18 esposas, ¿qué vamos a hacer? Y él dice, está bien, voy a dejar a las concubinas. El Espíritu Santo nunca se fue de él. Él fue un antepasado de Jesús. Y hasta el día de hoy se habla de Saúl como un rey bueno, como la época de oro de Israel.
Entonces, para restaurar una relación, para que una relación vuelva a estar junta, lo primero que nosotros tenemos que hacer es arrepentimiento. Tú te tienes que arrepentir. ¿Te acuerdas? Esto ya se los dije. Mi hermano tiene una frase y es que el campo embrutece, ennegrece y empobrece. Yo tengo la misma teoría para el pecado. El pecado ennegrece demonios, empobrece y embrutece. ¿Usted quiere estar así? ¿Usted quiere estar bruto y negro de pecado? ¿Sí? ¿Y pobre? Entonces no se arrepienta. ¿Sí quieren estar así o no? ¿Quieren estar negros o quieren estar blanquitos? Blanquitos, limpios, libres de pecado. Ok, entonces para esto es cuando nosotros andamos en pecado, es como cuando un bebé tiene el pañal puesto y va caminando por ahí. Y uno es como, uy, cámbienle el pañal a ese chino que apesta. ¿Sí lo han olido? Y uno es todo, ¿qué cambió? ¿Cierto? Y el chino va caminando feliz con el pañal lleno de popó. Y el chino se pasea por acá y se pasea por allá. Y uno ven que te va a cambiar el pañal y el chino va y se esconde. Y uno, ay, pero es que el olorcito es tenaz. Y el chino está por ahí escondido. Y uno es todo, ¡ah! Así es el que no quiere arrepentirse del pecado. Entonces, para arrepentirme del pecado, para arrepentirme, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es reconocer y confesar mi pecado y pedir perdón. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Qué dice la Biblia? En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Lo que dice el Salmo 32:5 es, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Segundo paso, el arrepentimiento debe llevar a sentir que el mal que hice, o sea, el arrepentimiento debe llevarme a sentirme mal por el daño que le hice a la otra persona. Entonces, ejemplo, yo llegué y cogí una piedra y se la tiré a Juan y le hice un huevo en la cabeza. Entonces, si yo soy, ay Juan, no exageres, eso no fue tan grave, Juan, ay, no inventes, eso es puro cuento, no te está doliendo tanto, solo es un huevo así de grande, no dramatices. Pero si yo siento el dolor de Juan y yo digo, perdóname, porque sé que eso te ha causado dolor, se nota el huevo en la cabeza. Entonces, esposos, ustedes tienen que notar el corazón de su esposa roto, porque a veces ustedes son todos, ay, no exagere, esposa, yo solo le puse los cachos, no dramatice. ¿Cierto, esposos? Ok. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. La clase de tristeza que Dios desea que nosotros suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. En Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces, lo tercero que tengo que hacer es dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Esto qué significa? Que tengo que alejarme totalmente del pecado y tengo que hacer lo contrario a lo que hacía antes. Debo dejar de pecar al punto que odie el pecado. Ezequiel 36:31 dice, así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Mateo 3:8 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mi vida tiene que mostrar un cambio. ¿Qué es lo segundo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Lo segundo que tenemos que hacer es restituir. Restituir es restaurar el daño que nuestro pecado le ha ocasionado a otra persona. ¿Se acuerdan del racionamiento hace unos años? Hace como 20 y pucho de años, ¿se acuerdan? Bueno, para los jóvenes les cuento qué era. En esta reunión hay muchos jóvenes, o hay unos que no saben qué era el racionamiento. No, todos ven que no hay tanto, sí, hay como 4. Entonces imagínense que se iba la luz en ciertos horarios, por la mañana y por la tarde. Entonces uno tenía que trabajar en esos horarios. Yo trabajaba en una agencia de publicidad
y resulta que me pasaron un aviso que al otro día salía en el periódico y me dijeron, tienes que hacerle estos cambios. Entonces yo estaba ahí en el computador, yo le hice los cambios, yo creí que había grabado y resulta que lo mandaron al periódico. Al otro día llegó mi jefe. Mi jefe siempre llegaba echando madres. Entonces yo, desde que llegaba uno sabía, ¡ay, llegó el jefe! Porque ese día llegó echando madres, pero desde la puerta hasta mi oficina. Cuando llegó a mi oficina yo dije, oh no. Entonces me dijo, el aviso que pusimos hoy en el periódico salió con los errores que yo le había dicho que tenían que corregir y no los corrigió. Y yo dije, oh no. Ya yo hubiera podido decir, es culpa del alcalde por el racionamiento, es culpa del computador que no sirve la tecla S de safe, es culpa del perro o de la vaca, ¿cierto? Pero yo lo que dije fue lo que mi papá me había enseñado cuando era niña. Y mi papá lo que me había enseñado era a lo hecho, pecho. ¿Esto qué significa? Si yo cometí el error, yo tengo que pagar por ese error. Entonces yo llegué y le dije, yo asumo las consecuencias, porque si yo cometí el error, yo tengo que asumir esas consecuencias del error. Ahí él casi se desmaya. Y me dice, no, tranquila. Ahí casi me desmayo yo. Porque yo decía, ¿de dónde va a sacar 10 millones de pesos para pagar este aviso? ¡Oh, Dios! Ahora, yo creo que el man está exagerando, pero igual así fueran 2 millones de pesos, igual para mí eso era una fortuna. Además que hicieron un aviso que yo creo que era caro porque iba en primera página, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros tenemos que poner la cara y nosotros tenemos que restaurar el daño hecho. Ejemplo, Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un hombrecito era. Entonces Zaqueo era un enano que estaba en el árbol trepado. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahí está Zaqueo. Él es mi héroe porque es igual de enano a mí. ¡Arriba los enanos! Lucas 19:8 dice, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Entonces Zaqueo fue y le devolvió a todas las personas, pues esa es la fe que yo tengo, ¿no? Si no, no estaría escrito en la Biblia. Le devolvió a las personas lo que él había robado. Entonces el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. ¿Cómo restituir? Primero ponga la cara, aun cuando nosotros vamos al banco y tenemos una deuda grande, si nosotros vamos a un banco y nosotros negociamos, ponemos la cara, el banco puede entrar a decir, no, mire, negociemos, porque para el banco le es mucho más fácil negociar con la persona que poner una demanda legal y el tiempo y la demora. Es mucho más fácil para el banco cuando usted pone la cara. Lo siguiente es, no culpe a otros, no dé disculpas. ¿Cierto? Igual que Adán, Eva. Identifique la ofensa desde el punto de vista de la otra persona. Entonces, para pelear se necesitan 2, ¿cierto? Y nosotros siempre vemos la falla del otro como el 90%. Porque si no pelearon, si usted no peleó, entonces no hubo pelea. Entonces el otro, 90%. Pero mi falta es del 10%. Entonces yo tengo que pedir perdón por el 10% en el que yo la embarré. ¿Listo? ¿Claro? Para lograr una total restitución tenemos que reconocer nuestro pecado desde la perspectiva de la otra persona. Lo cuarto que tenemos que hacer es pedir perdón a la persona que hayamos ofendido. Ejemplo, el hijo pródigo. Entonces el hijo pródigo llega a pedir perdón mal, porque es un hijo de papi, ¿no hijo pródigo? Sino hijo de papi. Llega de la siguiente manera. Ay, querido papi, es que quiero decirte que la plata no me alcanzó, entonces quiero que sepas que vengo por más cash, porque quiero casármelo con otras nenas y quiero tirarme el resto de la herencia. ¿Así vino el hijo pródigo? Si hubiera venido así que le hace el papá, piu, piu. Sí, ¿cómo no? Venga a ver, mijito, véngale, hoy es una pela. Lucas 15, del 17 al 19 dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Entonces nosotros tenemos que venir y pedir perdón con humildad
y reconocer nuestro pecado. Nuestras palabras deben identificar la ofensa básica y deben reflejar un verdadero arrepentimiento. No debemos decir, ay, perdóname, y perdóname por. No debemos decir, me equivoqué, pero es que tú también, porque ahí no estoy reconociendo nada. No debo decir, si me equivoqué o te ofendí, perdóname. Eso suena como, no pida perdón mejor, mijito. O, ay, discúlpame. Discúlpame nada, perdóname, gordito. No debemos decir, perdóname, es que, porque ahí vuelven y salen las excusas, ¿cierto? Un ejemplo de las palabras que debemos usar es, reconozco que te ofendí porque, y ahí reconozco mi falta, desobedecí, fui tonto, etc. ¿Me perdonas? Entonces yo quiero que hoy hagamos la tarea de restituir con Dios. Vamos a confesar nuestro pecado, vamos a pedirle a Dios que nos perdone, pero ustedes van a tener una tarea y es que van a hacer lo mismo con una persona en esta semana. ¿Listo? Entonces, este es el pianista, mírenlo. Es el mismo que tocó el piano al comienzo. No lo hemos cambiado. Entonces se van a poner de pie, van a tener los ojos cerrados, vamos a hacer una oración en un murmullito. Solo vas a estar tú y Dios, a ti qué te importa lo que pase con el que está al lado. Y vas a reconocer en qué momento el Espíritu de Dios te dejó de hablar, porque ahí está tu pecado. Vas a mirar en qué momento desobedeciste a Dios, en qué momento faltaste a la palabra de Dios. Vas a recordar en qué momento se dañó tu relación con Dios. ¿Listo? Y entonces vamos a orar. Tranquilos, no me va a demorar 20 minutos, solo van a ser 2 minutos. Entonces pónganse de pie. Yo los espero a los que están sentados. Son solo 2 minutos. No vamos a orar más. ¿Ahí hay unos sentados? Ah, no, son enanos como yo. Muy bien. Padre, yo te doy gracias por este día, yo te doy gracias por cada una de las personas que están en este lugar y yo te pido, Padre del cielo, que hoy ellos puedan reconciliarse contigo, Señor. Yo te pido, Padre del cielo, que tú y ellos puedan hoy pegarse, Señor. Y hoy, Señor, pedimos perdón. Hoy queremos arrepentirnos de nuestra falla, de nuestro error. Hoy te queremos pedir perdón. Así como David, no queremos tapar nuestro pecado como hizo Saúl, no queremos culpar a otros, queremos reconocer nuestro pecado, mi pecado, Dios. Y vas a decirle al Señor en qué pecaste, en dónde la embarraste, cuál fue tu error, en qué te herí, Dios, en qué te desobedecí, en qué fallé. Vas a reconocer tu falta delante de Dios. Tú me dijiste que hiciera y no hice. Tú me dijiste tal cosa en la Biblia y no te hice caso. Perdóname, Dios. Perdóname. Perdóname porque entristecí el Espíritu Santo dentro de mí. Perdóname porque hice lo que no te agrada. Yo hoy me presento delante de ti y te pido perdón. Y yo te pido así como el salmista, lava mi pecado con tu preciosa sangre y límpialo. Y así sea rojo como el carmesí, como la sangre, con tu sangre preciosa quedará blanco como la nieve. Hoy reconozco mi pecado delante de ti y hoy quiero ir en el sentido hacia ti, no hacia el pecado. Llévame a arrepentirme y a volverme a tu camino. Quiero volver a oírte, quiero volver a sentirte, quiero volver a amarte. Señor, te necesito. Perdóname porque he culpado a otros, perdóname porque aún te he culpado a ti. Perdóname, perdóname, Señor, porque he fallado y he pecado delante de ti. Hoy quiero que tu sangre lave mi pecado. Hoy te pido, Señor, que yo me vuelva a ti. Quiero volverme a ti. Quiero que restauremos nuestra relación, Señor. Quiero que tú vuelvas a tomar el lugar de Dios. Yo hoy me quito a mí del trono de mi vida. Perdóname porque he querido alimentar mi carne. Perdóname porque he querido que mi carne sea
la que es coronada y la que es reinada y la que es el Dios de mi vida. Perdóname, perdóname porque me he puesto a mí misma en el lugar de Dios. Perdóname, perdóname porque le he querido dar rienda suelta al placer y al desenfreno en mi vida y alimentar eso que es contrario al Espíritu. Perdóname. Yo hoy te pido que me perdones. Yo no quiero vivir una vida para el yo. Quiero vivir una vida para ti, Señor. Una vida que te agrade pensando en la eternidad. Por eso, Señor, quiero volverme a ti. Yo te pido, Señor, que me perdones y que mi relación contigo nuevamente vuelva a ser lo que era. Que tú seas mi Dios, que tú seas mi Señor, que tú seas el amante de mi ser, Señor. Yo te pido, Padre del cielo, que tú vuelvas a ser mi Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que nuestra relación vuelva a ser de amigos. Yo te pido que nuestra relación vuelva a ser eso que se dañó, Dios. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú y yo volvamos a ser amigos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, te fallé. No puedo estar de pie ante ti. Que los ríos de tu sangre limpien mi interior. Perdonado soy con tu amor. Que los ríos de tu sangre limpien mi corazón. Oh, dame tu corazón. Oh, dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón conforme al tuyo. Dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón conforme al tuyo. Que los ríos de tu sangre limpien mi interior. Perdonado soy con tu amor. Que los ríos de tu sangre